textos o cuadros de textos, y cuando vos lo pasás a PDF, eso se tapa, digamos, quedan tapados. Entonces no ves todo. Eso es lo que puede llegar a pasar. Bueno, vamos a continuar con la parte de conservación de forraje. El otro día alguien entró, esperen. Francisco, ahí está. Bien. Puntero láser. Bien, el otro día vimos todo lo que era el concepto de conservación de forraje, vimos lo que era enificación y sus principales características y formatos de heno, rollo, fardo, megafardo y parvas. Algunas cuestiones que tienen que ver con el momento óptimo de corte en función del tipo de cultivo, algunos parámetros ambientales que inciden sobre la calidad del heno, el momento de corte oportuno y cómo incide eso sobre la calidad del producto final que vamos a obtener. Y hoy vamos a ver la segunda forma de conservación, que es el enolaje. Enolaje es el método de conservación química, que consiste en cortar el forraje, orearlo, pero ese oreo o deshidratación no es como en el heno, que se deshidrata hasta llegar al 20% de humedad, sino que cuando llego a 45 o 55% de humedad, ahí realizo la conservación de forraje. Y esa conservación de forraje es hacer el rollo, como ustedes lo están viendo acá en la foto, y con ese alto contenido de humedad, 45-55%, lo envuelvo con un film, con un polietileno específico preparado para este tipo de forrajes conservados. Y por medio de un proceso, de una fermentación anaeróbica, luego de un determinado tiempo voy a obtener un producto ya listo, estabilizado, para poder brindarle a los animales. ¿Se entiende la diferencia entre enolaje y heno? Sí, Acá, en este caso, la primera diferencia es que yo conservo un forraje con alto contenido de humedad, de agua en el tejido. ¿Y para qué? Para que no se me pudra el forraje y no fermente mal, le genero una anaerobiosis, un proceso de fermentación anaeróbica sin presencia de oxígeno, por medio de envolverlo o empaquetarlo con estos films. Esa fermentación anaeróbica lo que va a permitir va a ser la producción de ácido láctico, que es la que me va a estabilizar el forraje, el pH el pH del forraje y la calidad del forraje. ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad del enolaje? Bueno, profe, sí. disculpe, hay un compañero que quiere entrar. A ver. Ahí está, ahí lo ingresamos a César. Bueno, ¿cuáles son los factores que determinan un poco la calidad del forraje? Son casi similares, iguales a los factores que determinan un buen heno, un buen proceso de enificación. En ese sentido, las prácticas y los factores climáticos tienen el mismo rol, ¿sí? En este caso, la diferencia es que como levantamos el forraje con un alto contenido de humedad, 45 a 55%, nos independizamos un poco de las condiciones climáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que en noviembre ustedes cortan una hectárea de alfalfa
que va a ir a enificación y 1 hectárea de alfalfa que va a ir a enolaje. La hectárea de alfalfa que va a enificación, para que se deshidrate hasta un 20-22% de humedad, quizá van a pasar 4 o 5 días. Entonces voy a estar bajo condiciones climáticas favorables o adversas durante 4 o 5 días. En cambio, la hectárea de forraje que va a enolaje, para que llegue al 45-55% de humedad, quizás entre 1 y 2 días ya estoy en condiciones de poder empaquetarlo, enrollarlo. Enrollarlo primero y empaquetarlo después. Entonces me independizo de que al tercer o cuarto día haya, por ejemplo, precipitaciones que me perjudiquen la calidad del heno. En ese sentido es que escribo esto de mayor independencia de las condiciones climáticas. ¿Se entiende la diferencia? Sí. En este caso, las mismas especies que tienen potencial para ser enificables son las mismas que uno puede hacer enolaje, ¿sí? Para la obtención de un enolaje de alta calidad es necesario contar con 3 componentes. Un rollo correctamente confeccionado, es decir, cortar, rastrillar y hacer un buen rollo, bien compacto, bien formado. Un film, es decir, un polietileno de alta calidad que asegure 2 cosas. La impermeabilidad de humedad, digamos, hay alguien que quiere entrar, ¿no? Ahí está. Hola, ¿cómo va? Hola Marcos, ¿cómo te va? Ese film, digamos, tiene que tener unas determinadas condiciones que me aseguren dos o tres cosas. La primera es una impermeabilidad en el caso de precipitaciones, es decir, que no ingrese agua. En segundo lugar, que no sea permeable ante los rayos solares. Y en tercer lugar, que me genere un sellamiento de todo el rollo para que no ingrese oxígeno y que se pueda generar la fermentación anaeróbica sin oxígeno. Y en tercer lugar, la otra pata que necesito para poder realizar el enolaje es la máquina empaquetadora. Es la máquina que voy a utilizar para empaquetar o cubrir con el film el rollo que ya hice. ¿Sí? Estas son algunas características, pero quería mostrarles esto. Las características del film o del polietileno debe tener determinadas condiciones, capacidad para filtrar los rayos ultravioleta, capacidad de estiramiento, esto es importante, que no te ocurra esto que ven en la foto izquierda, es decir, que vos lo estirás, le metés la mano y lo agujereás. Eso no puede ocurrir, porque vos cuando envolvés al rollo necesitas estirarlo, y estirarlo para que se adhiera bien al rollo y elimine la mayor cantidad de oxígeno posible. Capacidad de taking o pegado, es decir, como vos le vas a dar varias envolturas al rollo, necesitas que ese film se adhiera con la capa inferior y así sucesivamente. Y el espesor mínimo es de 25 micrones. El espesor del polietileno es de 25 micrones. Y al menos debe tener 4 capas, es decir, darle como mínimo 4 vueltas al rollo con este polietileno. Acá ven algunos rollos bien hechos. Acá también rollos bien hechos, pero muy mal almacenados. Miren cómo está esto. Esto está tirado arriba de una montaña.
¿sí? Lo que uno tiene que hacer es almacenarlos bien y dejarlos durante 30, 40 días, 30, 40 días hasta que se cumpla el proceso de fermentación. Y vamos a la otra forma de conservación de forraje, que es por la vía húmeda. El anterior también era por la vía húmeda, pero este es mayor todavía, que es el silaje. ¿Sí? Y acá hay algunas fotos de material ensilado y tipos de silo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta con el enolaje? No, vamos bien. Ahora no tengo dudas. Lo primero que tenemos que definir, ¿qué es el silaje? Y el silaje es el proceso de conservación química mediante el cual, por la acción de microorganismo y en ausencia de oxígeno, es decir, anaeróbico, se produce la fermentación, el descenso de pH, inhibiendo los procesos de oxidación y descomposición del forraje. Ese es el concepto de silaje. Es decir, cosecha de forraje guardado en un medio anaeróbico para que se produzca una fermentación, descenso de pH hasta un determinado rango, 3.8, 4.2, 4.3, ¿sí? Y presencia de ácido láctico, de bacterias lácticas que me van a producir el ácido láctico final que yo necesito. Entonces lo que muestra este esquema es el cultivo, la máquina cosechando el forraje. En este caso, si hago silotorta, el pisado del forraje, después vamos a ver para qué se pisa el forraje, el tamaño de picado y los animales comiendo ese silaje. Es un esquema muy simplificado de cómo hacer un silaje. Ahí vemos, el ensilaje es una técnica de conservación de forraje que se logra por la fermentación controlada, ¿sí? Es lo mismo que estábamos hablando. Acá hay una terminología que es importante que ustedes sepan, conozcan y sepan diferenciar. No es lo mismo ensilaje que silo. Muchas veces la usamos indistintamente como si fuera similar el concepto y no es así. Ensilaje es la actividad o el proceso de hacer el silaje. Cortapicar, picar, embolsar. Eso es ensilaje. Silaje es el producto obtenido. Es el material picado, obtenido, embutido. Y silo es el lugar físico donde yo lo voy a almacenar, que puede ser el silo bolsa, silo torta o silo búnker. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Generalmente la usamos indistintamente, pero técnicamente no tienen el mismo concepto. Obvio, no. Estos son los tres procesos biológicos que se producen durante la fermentación del material ensilado. Lo primero que ocurre es una respiración, es decir, cuando yo corto el forraje, lo embuto en un silo bolsa o en un silo torta, ese forraje sigue respirando, que yo les comentaba el otro día, sigue respirando y consumiendo carbohidratos solubles, como azúcares, vitaminas, proteínas, y uno de los objetivos que yo tengo que lograr es tratar de que esta etapa de respiración sea la más corta posible. Esta etapa de respiración se hace en presencia de oxígeno, entonces yo intento eliminar la mayor cantidad posible de oxígeno de la masa ensilada para que este proceso de respiración sea corto, de pocas horas.
Luego viene el proceso de fermentación, que hay varias subetapas en este proceso de fermentación, porque primero ocurre una etapa de producción de ácido butírico, luego baja el pH, empieza a formarse la producción de las bacterias lácticas, empiezan a formar ácido láctico hasta que se logra estabilizar el pH, y luego viene una etapa de estabilización, que es cuando la fermentación ya terminó, culminó, y se estabilizó el pH de esa masa ensilada. Cuando se logra esta etapa de estabilización de la masa ensilada, nosotros estaríamos en condiciones de la apertura del silo y de la oferta a los animales, ya sea silo bolsa, silo torta, silo búnker. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Profe, ¿Sí? y respecto al pH, ¿qué pH tendría que ser? ¿Un pH neutro? No. Si estás, cuando vos lo cortapicás al forraje, ahora después vamos a ver algunos gráficos, pero cuando vos lo cortapicás estás cercano a un pH neutro. Vos lo que tenés que tratar de llegar es un pH de 3,8, 4,2, que es un medio súper ácido, que lo que te permite es que no proliferen bacterias no deseables. Que las únicas Pero, profe, ¿el pH ese 3,2 cuando lo vas a cortar o cuando está en el silo? No, cuando se estabiliza. Ah, ok. Acá, ese 3,8 a 4,2 se logra acá, en la estabilización. Es decir, cuando terminó la fermentación. Cuando lo cortás, no. Cuando lo cortás estás alrededor de 6,5, 7. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí. Estos son los procesos biológicos que ocurren en la fermentación. Y estas son las diferentes fases que ocurren como cambios biológicos del forraje. La fase enzimática, la fase aeróbica y la fase anaeróbica. Es decir, vos pasás por este tipo de fases biológicas, ¿sí? El forraje es embutido o procesado en silo torta, y ahí empieza la fase enzimática. Luego, de manera paralela, como tenés presencia de oxígeno, es un medio o es una fase aeróbica que yo la quiero reducir al mínimo tiempo. Yo quiero que esta fase sea la de menor tiempo y que rápidamente empiece a perdurar esta fase que es la anaeróbica hasta la estabilización. Y esto es, gráficamente, es esto. Lo que vimos recién de procesos y fases es este gráfico. Este gráfico lo que te muestra es la fase aeróbica, es decir, cuando vos terminaste de embutir el material, la fermentación, la estabilización y la apertura y uso del silaje, es decir, cuando ya está disponible para los animales. Si vos mirás, esta curva es la de pH, esta amarilla es la de ácido láctico, que es la que a vos te interesa, la azul es la de oxígeno, y la verde es la de azúcares solubles. Entonces, acá, a donde yo estoy parado con el puntero, es el momento de que yo corto y hago el silo, lo embuto o hago el silo torta. ¿Sí? Entonces, si vos mirás ahí, el pH es elevado. El oxígeno es elevado. Si bien yo trato de eliminar mucho oxígeno con la compactación del silo, y el tamaño de picado, yo intento compactar y eliminar el aire, el contenido de oxígeno todavía es alto. ¿Sí? Y la producción de ácido láctico es casi nula. Y es nula por el nivel de pH que tiene. Si vos tenés este nivel de pH, no podés tener
altos contenidos de ácido láctico, de bacterias lácticas. Las bacterias lácticas son bacterias que viven o sobreviven a partir de que el pH empieza a ser menor a 4,8, 4,9, por ahí. ¿Se entiende? Entonces, o a partir de 5. Entonces, a las pocas horas, vamos a suponer que estos son 5 o 6 horas de producido el silaje, el pH empieza, si bien se mantiene estable durante unas horas, luego empieza a disminuir, porque empieza el proceso de fermentación. Y a su vez el oxígeno, si ustedes miran, en el momento de que el pH empieza a bajar, es el momento de que el forraje consumió todo el oxígeno. Obviamente lo consumió con la respiración, ¿sí? Y esa respiración me consume esto, carbohidratos solubles. Por eso esta fase tiene que ser lo más corta posible. A partir de ahí el pH sigue disminuyendo, y hay un momento en que la producción de ácido láctico empieza a aumentar. Y esa producción de ácido láctico por medio de bacterias lácticas esta etapa de acá son las responsables de bajar drásticamente este pH. Esta bajada de pH drástico es a causa de la producción continua y permanente de ácido láctico. ¿Sí? ¿Se entiende esto de acá? Entonces, acá ocurre la fermentación, acá se estabiliza en la fase de estabilización, donde vos tenés un pH muy bajo, 3,8, 4, tenés alta producción de ácido láctico, la temperatura la tenés estable, ¿sí? Pero llegó un momento en que vos tenés que empezar a darle comida a los animales. Y cuando le empezás a darle comida a los animales, ya sea torta, búnker o silo bolsa, tenés que abrir la masa ensilada. Cuando abrís la masa ensilada, es esta curva que ustedes ven acá. Empieza a ingresar oxígeno de vuelta a la masa ensilada. ¿Se entiende? Sí. En este caso, el daño, digamos, el daño de calidad de la masa ensilada por la apertura y aumento del oxígeno es mínimo porque rápidamente los animales van comiendo. Tengo la voz retomada y me cuesta muchísimo hablar. Es decir, este deterioro a causa del aumento del oxígeno casi que no lo vemos porque los animales van consumiendo el forraje, entonces ese forraje que está expuesto al oxígeno durante el día rápidamente es consumido por los animales y así va ocurriendo. Por eso es que yo puedo abrir el silo acá y capaz que estar 100 días comiendo el silo que no ocurre nada, salvo que en el resto del silo se me rompa el nylon, lo que sea, empieza a entrar oxígeno y agua. Aguántenme un cachito. Discúlpenme, me voy a sonar la nariz porque tengo 2 segundos que me descongestiono la nariz, que la tengo retomada y me cuesta mucho hablar. Okay. Bueno, estoy retomado, me cuesta, a veces no me escucho las palabras. ¿Están viendo ahí, chicos? Sí, se ve.
Bien. Sí. Sí, formación de forrajes, la fase enzimática. Bien. ¿Entendieron bien cómo es el proceso de fermentación de un silaje? Esto es muy importante que lo entiendan, ¿eh? Más o menos yo. ¿Qué es lo que no entendés? Juan, Sí, no, Juan, yo más que nada estaba pensando lo siguiente, o sea, interviene el oxígeno únicamente en las dos primeras fases, o sea, en la primera fase, sí, la fase aeróbica obviamente, y después en la última fase de apertura del silo. claro, Después, sí, lo que gobierna es el ácido láctico, ¿verdad? exactamente, Y presencia de oxígeno. sin presencia de oxígeno. Y sube la temperatura, obviamente, sí. No, la temperatura disminuye, un poco disminuye y se estabiliza. Claro, pero es estable, o sea, en toda, a esa misma temperatura se va a mantener todo el proceso. Exactamente. Si vos te mires, ¿quién me habla? Nancy, Nancy, sí, vos fijate, mirá, esta es la curva de temperatura, sí. ¿sí? Acá aumentó, ¿por qué aumentó? Y aumentó por el proceso de respiración, ¿no? Claro, la masa se empieza, la masa que tiene oxígeno se empieza a calentar. Sí. Entonces, después ese aumento disminuye o se mantiene constante porque justo coincide con que no queda más oxígeno. ¿Entendés? Sí. Si vos no eliminaras, si esta línea, vos la corrieras acá y te pasan 5 o 6 días, 5 o 6 días de presencia de oxígeno y seguramente se te calienta el silo y tenés una fermentación indeseable y un silo de muy mala calidad. Sí. Esto tiene que ser horas. Este proceso, esta ventana de acá es horas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. A ver si no puede. Si no puede fregar. Se pudre todo. Esto es un poco, esto es lo que describe es cómo son cada una de esas fases, las fases enzimáticas, las fases aeróbicas y la fase anaeróbica. Es decir, qué ocurre en cada una de esas fases. ¿Sí? Eso después lo van a leer tranquilo. La fase aeróbica de respiración, qué va ocurriendo. Esto te explica claramente todo ese proceso. Acá te dice la temperatura que tiene cuando hay presencia de oxígeno. Luego viene la fase anaeróbica, es decir, cuando ya no hay oxígeno. Esto relaciónenlo con el gráfico que yo le mostraba anteriormente. ¿Sí? Lo paso rápido porque quiero mostrarle esto. ¿Cuál? Ah, acá está. Esto es un análisis o una foto de un silo de pasturas o de maíz que tiene buenos parámetros. Lo primero que te indica que tenés buenos parámetros es el pH. pH del silo entre 3,6 y 4. Porcentaje de ácido láctico es lo que tiene que, digamos, haber en mayoría. Ácido acético, butírico y propiónico. Es decir, estos existen, están en bajas concentraciones. Si la fermentación no es la deseada, es decir, si no tuviste una buena fermentación, seguramente esto sería al revés. Tenés mayoría de ácido acético y butírico y mucho menos láctico. ¿Sí? Esto debiera ser una composición de los distintos ácidos que ocurren en la fermentación. ¿Sí? Lo que vos Eso tenés por que ahí nos puede lograr es que variar. ¿Cómo? Disculpa que te corte, Pepe. Pero eso, por ejemplo, nos puede variar dependiendo del tipo de pastura que utilicemos. Sí, sí, y ahora más adelante lo vamos a ver con el tema de la alfalfa. No es lo mismo, no es lo mismo la producción de ácido láctico y el tiempo de producción de ácido láctico en un silaje de alfalfa que en un maíz. Sí, es correcto. Y estos son
parámetros de nitrógeno amoniacal, porcentajes de nitrógeno amoniacal sobre nitrógeno total. Estos son parámetros aceptables, menores, es decir, la proporción de nitrógeno amoniacal sobre nitrógeno total debe ser menor al 6%. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Y porque si tenés valores arriba de 7, 8, 9, quiere decir que la fermentación no fue buena, ¿sí? Y seguramente tenés mucha presencia de amoníaco en la masa ensilada, y seguramente que si los animales comen este forraje, si este porcentaje es muy elevado, podés llegar a tener problemas de intoxicación y mortandad. ¿Sí? Este nitrógeno amoniacal se produce en grandes cantidades cuando la fermentación no es la deseable. Es decir, y para eso seguramente el ácido láctico fue muy bajo y el pH está arriba de 4,5, 4,8 seguramente, o más también. Miren, este es un gráfico que muestra en cada una de las etapas respiración, fermentación acética, fermentación láctica, fermentación láctica. Es decir, la temperatura y el pH en cada una de las etapas, en cosecha y durante el silo. Cuando cosechás, tenés un pH de 6, 6,5 y una temperatura promedio, depende del cultivo, de 20. Cuando acá hiciste el silo y empieza la fermentación acética. ¿Por qué acética? Porque todavía tenés oxígeno, ¿sí? Ahí se eleva la temperatura, y se eleva la temperatura justamente porque tenés oxígeno. El pH empieza a disminuir, ¿sí? Y esta disminución se acentúa más cuando empieza la fermentación láctica. Y ahí baja brevemente la temperatura, pero se mantiene bastante estable, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de lo mismo de lo que veíamos. Miren esto, indicadores visibles de un silo con mala fermentación, presencia de moho negro o blanco en la masa ensilada. Esto está en el medio esto está en la parte media del silo y esta en la capa de arriba del silo, ¿sí? Esto se debe o porque no se compactó, mucha presencia de oxígeno, entonces la fermentación no fue la deseable. El olor es un olor rancio, muy feo. El color es un color marrón oscuro, o negro inclusive, como lo que ustedes ven acá. Esto está súper fermentado, ¿sí? Estos son algunos indicadores de que la fermentación del silo no es la deseable. Miren esto. Este cuadro de doble entrada lo que te muestra es, acá abajo tenés valores de contenido de materia seca al momento de ensilar. ¿Se acuerdan que yo les dije que el enolaje, uno cortaba el forraje y se deshidrataba hasta 45-55% de humedad, o 45-55% de materia seca, como ustedes lo quieran ver, de una u otra manera. Y el silaje, en comparación del enolaje, es que vos ensilás un material con mayor contenido de humedad. Entonces, suponete un maíz, en el momento que se ensila el maíz, ese maíz tiene 65 o 68% de humedad, o visto al revés, 33% de materia seca. ¿Se entiende cómo mirarlo al revés? Hola. Me quedé escribiendo, perdón. ¿Se entiende? Si el forraje que yo voy a ensilar tiene 35% de materia seca, ¿cuánta humedad tiene? 65.
65. Esa es la manera de mirarlo al revés. Es decir, vos vas a estar ensilando un forraje con alto contenido de humedad. El enolaje lo embutíamos, lo procesábamos con 45 a 55. El silaje lo embutimos con 65 o 30, es decir, 30% de materia seca, 70 de humedad, 35% de materia seca, 65 de humedad. O podemos llegar a tener 40 de materia seca y 60 de humedad. ¿Se entiende cómo mirarlo? Es una u otra. Entonces lo que te dice este cuadro de doble entrada, es decir, vos tenés acá abajo contenido de materia seca y en los dos ejes valores de pH, pH del silaje. Entonces lo que te dice es que, ojo, el momento de picado de un cultivo de maíz o sorgo, que son dos cultivos que se ensilan mucho, no es cualquier momento. Vos no podés hacer silo en cualquier momento. Y en un momento óptimo. Y ese momento óptimo está acá. Entre 33 y 38% de materia seca. O 67 y 60% de humedad, como ustedes lo quieren llamar. ¿Qué pasa? Si vos cortás, ensilás un forraje acá con 27, 28% de materia seca, es decir, alto contenido de humedad, 73%, 74% de humedad, tenés menos, es decir, tenés menos capacidad o menos margen para lograr un buen pH del suelo, un buen pH de la masa ensilada. Es decir, si vos cortapicás con 27, 28 de humedad, necesitas llegar sí o sí a 3,7, 3,6 de pH para que el material ensilado sea bueno. Si lo haces con 3,7 a 4,2, que es esta franja de acá, y va a ser un silaje bueno. No es excelente, bueno. Ahora, si ese mismo silaje vos lo dejás 15 días más y lo cortapicás con 35% de humedad, 35% de humedad, lo que te dice es que podés llegar a tener una ventana o una posibilidad, un margen de entre 3,5 y 4,5 de pH para que la calidad del silaje sea excelente. Es decir, tenés más margen de maniobra, en otras palabras. Con este porcentaje de materia seca ensilado, tenés un mayor margen de maniobra en cuanto al pH del silo. Con un silaje de 20%, mirá si vos te parás acá, suponete que no supieras y ensilás un maíz con 20% de humedad, de materia seca, 80 de humedad. Estás acá. Este es tu único margen de pH. 3,5, 3,7. Si no sacás 3,5, 3,7, empezás a tener bueno o moderado tu masa ensilada. Miren esta foto. ¿Alcanzan a ver la temperatura de esto? Miren la temperatura de ese termómetro y miren el color de esta masa ensilada. Esto es ¿Cómo? 33 puede ser que diga el termómetro. 33,8 exactamente. Miren, ese termómetro marca 33,8, pero miren todo este color. Miren todo este color. Esto es otra cosa, pero los primeros 40, 50 centímetros desde la parte externa hacia adentro del silo es de muy mala calidad. Está muy mal fermentado. Esto no lo puede comer el animal. Miren este silo. Miren la temperatura de este silo. 22,3. Y miren el color homogéneo que tiene en todo sus límites este silo.
Acá vos no ves presencia de hongos, de colores oscuros, no ves nada de eso. Esto que ustedes ven acá es la sombra, ¿eh? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, te hago una consulta, Juan. Ahí cuando vos decís, viste los porcentajes de humedad, ¿no? Para ensilar, Sí. para hacer el ensilaje. ¿Cómo te das cuenta? ¿Es a ojo o tenés algo para medir la humedad? Viste, o sea que vos hablabas de un 80% de humedad o de un 60%. Eso, ¿vos te das cuenta a ojo o le medís la humedad con algún instrumento? Ahora lo vamos a ver a eso. Está muy buena la pregunta. Ahora lo vamos a ver que tiene que ver con este punto, el momento de cosecha. Está bien. ¿Sí? Te contesto en 5 minutos. Estos son algunos aspectos a tener en cuenta para ensilar. Uno es determinar el momento, lo que preguntaba Karina recién. El tamaño de picado, la altura de corte, el método de almacenaje, silo bolsa, silo torta, silo búnker, el sellado, cómo lo vamos a sellar y la autorización. Son algunos factores a tener en cuenta. Vamos a intentar empezar a responder algunas de esas. Lo primero que tenemos que conocer para responder esta pregunta, que qué material o qué cultivo ensilar, es que no todos los cultivos son iguales. Algo de eso hoy preguntó Marcos o Ignacio, no me acuerdo quién preguntó. No todos los cultivos tienen la misma característica y la misma capacidad para ser ensilados. Por ejemplo, cultivos como el maíz y el sorgo tienen alto contenido de azúcares, baja proteína, muy buena condición o aptitud para ser ensilados. Y esto es clave. Esto es clave. El bajo contenido de proteína es clave para que la posibilidad de ensilaje el éxito del ensilaje sea bueno. Y ustedes me van a decir, pero la proteína es importante para la alimentación del animal. Sí, bueno, es cierto eso. Pero bueno, no todo es color de oro. Digamos, cuando vos lo comparás con la alfalfa, que tiene bajo contenido de azúcar y alto contenido de proteína, seguramente la alfalfa es un cultivo problemático, no digo imposible, problemático para poder ensilar. Entonces, después tenés en el medio pasturas de gramíneas o mezcla de gramíneas con leguminosas. Si son gramíneas, tenés alto contenido de azúcares, que es bueno para la fermentación, porque los azúcares te aceleran la disminución del pH, es decir, te acidifican el medio mucho más rápido, y tenés contenidos medios de proteína, y lo mismo si tenés gramínea con leguminosas. Pero se entienden los dos extremos. Cultivos como gramíneas, como maíz y el sorgo, al tener bajo contenido de proteína y alto contenido de carbohidratos solubles, la aptitud para ensilaje es alto, contrario a lo que ocurre con la alfalfa. Si hay, vieron que acá dice aditivos, bueno, porque uno puede mejorar la aptitud de estos cultivos mediante aditivos. Y esos aditivos pueden ser inoculantes como bacterias lácticas, se utiliza mucho esto, es decir, cuando vas haciendo el ensilaje, le vas introduciendo bacterias lácticas al material ensilado para que acelere el proceso de fermentación. Podés incorporar carbohidratos solubles, rápidamente fermentecibles, como melaza, como suero, como maíz molido, por ejemplo. Y también podés incorporar algunos inhibidores que son acidificantes de la masa ensilada, es decir, acelerar la disminución del pH. Estos son aditivos que se utilizan para acelerar o mejorar el proceso de fermentación en aquellos cultivos como la alfalfa, por ejemplo, que no tienen las mejores aptitudes. Especies, seguimos con especies a utilizar. Maíz o sorgo dijimos que tenía buena condición para ser ensilada. Pero no todos los sorgos, por ejemplo, el sorgo, no todos los sorgos son iguales. Tenés algunos sorgos
fotosensitivos, como lo que vemos acá a la derecha, que tiene mucha hoja y mucho tallo y no tiene nada de grano. Entonces, si no tiene grano, la concentración de carbohidratos solubles es muy baja. Entonces, eso también te va a generar que la calidad de ese forraje no sea el adecuado cuando tengas que dárselo a los animales. Después tenés sorgos graníferos con un equilibrio mucho mejor entre panoja, hoja y tallo. Y tenés algunos materiales sileros, sorgos sileros, que son justamente seleccionados para ser ensilados, porque tienen buena proporción de panojas, tallo y hoja. Y dentro de los maíces también hay algunos maíces, algunas diferencias de maíces, porque hay algunos híbridos de maíz que tienen lo que se llama como stick grey. ¿Qué es el stick grey? Han sido mejorados genéticamente para que hay un momento que vos determinás que está para corte, pero suponete que la máquina no viene hasta dentro de 10, 15 días, porque llovió y está atrasada en otra chacra, en otro campo. Bueno, hay maíces que tienen este fenómeno que se llama stick grey. ¿Qué es lo que quiere decir el stick grey? Que cuando llega un momento determinado, la planta se sigue manteniendo verde y no se entrega fenológicamente, no se entrega, es como que retrasa el avance de su estadio fenológico. Entonces, no se te entrega tan rápido y capaz que la máquina demora 15 días y cuando vino dentro de 15 días, el cultivo de maíz no está pasado, no está fenológicamente avanzado. ¿Se entiende? Entonces, para contestar un poco lo que preguntaba Karina lo que preguntaba es, ¿cómo determinás cuál es el momento oportuno de corte en función de la humedad o de la materia seca? El maíz quizás es el cultivo de todos los silajes que se hacen en el país, quizás el maíz debe ocupar el 70, 75, 80% de los cultivos que se ensilan. El resto va a sorgo, va a soja y debe ir a alfalfa. Por lo tanto, el maíz es el cultivo estrella en cuanto a ensilaje. Y como dijimos anteriormente, el porcentaje de humedad del forraje para ser ensilado tiene que estar ahí entre 60 y 70, o entre 33 y 40 de materia seca, como ustedes lo quieran llamar. Si tenemos valores superiores a esto de humedad, puede ocurrir una fermentación butírica con pérdidas por lixiviación de azúcar. Es decir, como el forraje tiene mucha agua, durante la fermentación lo que ocurre es una lixiviación, es decir, un lavado y chorreado de agua hacia la parte inferior del silaje, y ese lavado o lixiviación me arrastran vitaminas, me arrastran carbohidratos, me arrastran proteínas hacia la parte inferior del silo y se hace toda una concentración de jugos abajo en la parte del silo. Valores por inferiores a este porcentaje, lo que ocurre es que como el material está muy seco, eso es lo que quiere decir, es decir, valores inferiores a este porcentaje de humedad, quiere decir que la fenología del cultivo está muy avanzada, muy seco, y te pueden retrasar el periodo de fermentación. Es decir, en vez de lograr de que esa masa ensilada esté estabilizada en 15 días, quizá la tenés en 30 días. Y acá voy a contestar tu pregunta, Karina. Porque vos tenés dos maneras de identificar cuál es el contenido de humedad o porcentaje de materia seca en el cultivo. Uno es sacar una muestra y procesarla en microondas o en estufa de secado, como hicimos la vez pasada cuando muestreamos a campo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Pero, ¿cuál es el problema que tenés ahí, Karina? Primero, que la planta tiene 2,5 metros. Segundo, y el microondas de tu casa tiene 30 centímetros de ancho. Y picar toda la planta, una planta de 2 kilos, 2,5 kilos,
te ocupa todo el microondas. Necesitas pedirle el microondas a tu vecina. Es emborroso, es complicado. Estufa de secado no tengo. No tengo INTA cerca, no tengo nada de eso. Entonces, la otra manera de estimar el porcentaje de humedad o de materia seca es visual y es según el estado fenológico. Es visual con la ayuda del estado fenológico. ¿Se entiende? Sí. Hay que entrenar el ojo. Igual. Exactamente. Como pasaba en la medición de la materia seca. No sé la estimación. Habla, no sé Karina, sí. Exactamente. Que estimábamos valores. Exactamente. Mirá esta foto, Karina. Esta foto tiene 7 granos de maíz. El estado fenológico de este que está acá no es el mismo que de este que está acá. No. Estos dos últimos que están acá ya son granos duros, que ya llegaron a madurez fisiológica. Este grano ya llegó a madurez fisiológica. Ahora empieza a perder humedad solo. Pero este grano de acá todavía no llegó a madurez fisiológica. Este grano de acá tiene almidón adentro. Y ese almidón que está adentro empieza a solidificarse desde arriba para abajo. A solidificarse desde arriba para abajo. Por eso es que ustedes ven esta línea que se le dice línea de leche. Esta es la línea de leche que ustedes ven acá. Y cuando el grano empieza recién a solidificarse, esa línea sabe estar acá arriba. Y empieza, a medida que va madurando el grano, empieza a bajar. Por eso vos acá, la línea de leche, acá la tenés acá abajo y acá casi desapareció. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, cuando vos tenés entre 1/4 y media línea de leche, es decir, cuando la línea de leche está en 1/4 del grano o en la mitad del grano, ese es el momento para entrar con las máquinas. ¿Se entiende? Sí. Por eso dice acá 1/4 de línea de leche, entre 1/4 y media línea de leche. Es decir, acá, este grano está casi en media línea de leche. 1/4 debería ser por acá, más o menos. ¿Se entiende? ¿Y acá por qué está marcado con este círculo? Bueno, porque no es que vos tenés solamente este margen, no. Acá, estás dentro de este margen. Acá podés ensilar. Acá podés ensilar. Tenés un margen, porque tampoco esto es una regla. Es decir, si no ensilo hoy acá, que está acá, ya pasado mañana que viene la máquina ya no puedo ensilar. No, no funciona así. Por eso hay algunos materiales que tienen ese fenómeno de stick gray, que se mantienen verde. Entonces te da flexibilidad para que vos puedas entrar así en este rango, en estos 3 granos. ¿Se entiende? Ya cuando te fuiste a esto, seguramente la planta ya está muy seca. Acá la planta está verde, bien verde. Acá la planta está completamente seca, te lo puedo asegurar. Y entre esto y esto, capaz que ocurrieron 20 días. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Entre qué? ¿Puedo repetir lo último que dijo? Entre este estado fenológico de media línea de leche a 1/4 a madurez fisiológica, quizás ocurre 20 días, 15 a 20 días. ¿Sí? Sí, sí. Acá es otro esquema. En vez de mostrarte la fotito del grano, te muestro un esquema de una panoja cortada. Y esta es la línea de leche. Es decir, el endosperma, que está constituido principalmente por almidón, se solidifica desde afuera hacia adentro. Esta línea que ustedes ven acá, 5 días antes capaz que estaba acá. Y 10 días antes, si vos pinchabas el grano, estaba lechoso.
salta la leche. El almidón está líquido. ¿Se entiende? No, yo me perdí. De la línea vos me decís que arranca de afuera hacia adentro. Claro. Yo acá, a la línea está acá en el medio, ¿no es cierto? Sí, sí, Listo, trae la máquina acá, Nancy, y encilá. sí, Ahora, suponete que una semana antes, si hubiéramos venido una semana antes, esta línea capaz que está acá. sí, ¿Me seguís? sí. Y eso significa que el grano está muy lechoso todavía. No, por eso yo te decía que entre un cuarto y media es el momento para Ok. ensilar. Ahora, suponete que en vez de venir una semana antes, hubiéramos venido 15 días antes, Nancy. Y Sí, esta línea está acá arriba recién. Y si vos pinchás esta parte del grano, grano. la pinchás con la uña, sale leche. Esa leche Sí. es el almidón, yo le digo, en realidad el Almidón endosperma es el almidón líquido. Sí, Cuando la línea empieza a bajar es cuando ese endosperma, el almidón, empieza a solidificarse. sí, Empieza a madurar. sí, ¿Se entiende? sí. ¿Y cuándo madura? Cuando está acá, en este grano. Sí, Este grano, vos le querés meter la uña a este grano y te la parte. sí. Porque el endosperma Duro. ya se endureció, se perdió la humedad y se endureció. En cambio acá, en esta punta, esta parte de acá, el endosperma está líquido, lechoso. Sí, Y está madurando desde afuera hacia adentro. Y a eso se le llama la línea. sí, ahí te entendí. ¿Se entiende? Sí. Mirá la foto, mirá dónde está la línea acá y mirá cómo va bajando la línea, Nancy. Mirá acá cómo ya bajó. Acá ya tenés 3/4 de grano, 3/4 de grano duro y 1/4 de lechoso. Acá finito, ya está casi solidificándose todo. Y acá ya tenés. Olvídate, sí, ni línea. Claro, en realidad la línea desapareció porque todo el endosperma ya está sólido. Cuando eso ocurre, llegó a madurez fisiológica. Llenó el grano. ¿Se Te hago una entiende? consulta, Juan. Sí, pero esto es capaz que nada que ver. Pero vos suponés si estás ahí en el cultivo, ¿no? ¿Cómo haces para saber esto? ¿No vas a pelar todo el choclo? O sea, directamente, ¿qué haces? ¿Cómo lo tocas? ¿O destapás una parte y lo pinchás? Lo primero que tenés que hacer es si todo el lote está más o menos homogéneo. Y sí, debería estar homogéneo porque sembraste todo el lote el mismo día, el manejo que hiciste fue todo igual toda la temporada, entonces todo el lote debería estar igual. Te metés 10, 15 metros para adentro, agarrás una espiga, la partís al medio y mirás esto que yo te digo. Sí, Y te vas a otra parte del lote, agarrás otra espiga y haces lo mismo. Y te vas a otro lugar del lote, agarrás otra espiga y haces lo mismo. Y si más o menos en todos los lugares está igual, esa es tu fenología. perfecto. Está. Una cosa más. A ver si hay alguna foto. Profe, una pregunta. Decime, te escucho. Quizá no sea probable que pase, pero en el caso que no sea igual la fenología, ¿qué se debe hacer? Es un problema. Sí. No, lo que te puede ocurrir. ¿Quién me habla, Francisco? Sí, profe. Lo que te puede ocurrir, Francisco, es que es muy difícil que la fenología no sea igual. Si la Claro, pero fenología, no sé, por ahí- si la fenología no es igual, tenés varias respuestas. O porque ese lote, no sembraste todo el lote el mismo día, o porque no lo trabajaste de la misma manera, o porque cambiaste de híbrido. Sembraste la mitad con un híbrido y la otra mitad con otro híbrido. Si no, no debiera ocurrir eso, no puede ocurrir eso. Es como si vos tenés 2 mellizos y después de 10 años uno tiene 10 y el otro tiene 12. No, algo pasó acá.
Claro, claro, no, por eso yo decía. O- Por ahí, capaz que O no era el improbable, mellizo, pero por ahí o no era el quizás- mellizo, o uno me miente con la edad. Claro, claro, por eso. ¿Se Por ejemplo, entiende? Lo profe, que puede te- pasar que haya regado mal, por ejemplo. Claro, lo que te puede llegar a pasar, por eso te digo, vos lo primero que tenés que saber es si el manejo fue el mismo. Si el manejo fue el mismo, homogéneo en todo, y no debieras tener problemas. Pero sí, el riego puede ser, capaz que un sector lo regaste mucho más que otro, y bueno, sí, el sector, pero te vas a dar cuenta porque el rendimiento también no es el mismo. Si regaste mal, un sector le diste 8 riegos y al otro sector le diste 5, y no te va a rendir igual. no, profe, eso entiendo. Yo digo que, o sea, ¿qué decisión se debería tomar en ese caso? Si hay alguna o no. Fuiste, Nada, por ahí. esperar tenés que tener un promedio del lote de cómo está. Ajá. Tenés Y, que por guiarte por ejemplo, un va a promedio. tener que apresurar una, no sé, cosechar en un cuarto y el otro en medio. Claro, y Un bueno, y promedio. sí. Lo que te puede llegar a pasar es, por eso, en las chacras, lo que suele ocurrir es que si vos sacás una muestra de las primeras filas cercanas a los álamos, esa muestra está más retrasada fenológicamente. Ahora te metés 10 metros para adentro más y ya eso ya no ocurre. Claro. Entonces, la lectura que yo te tengo que decir ahí, Francisco, es, flaco, metete más adentro, no tomes como guía las primeras 2 o 3 filas, porque puede estar influenciada por la sombra de los álamos, no le llega la radiación necesaria, entonces puede ser que esas 2, 3 o 4 filas estén más atrasadas fenológicamente por un efecto ambiental que te rodea. Ahora, esas 3 filas o 4 filas no es representativa del lote. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. Entonces, metete más adentro, caminá 10, 15 metros más adentro, sacá una muestra y hacé lo mismo en la otra parte del lote. Es decir, no te guíes, no cometas el error de guiarte por las primeras 2 filas, que puede estar influenciada por la cortina de álamo, que sombrea mucho más esa fila. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí, profe. En eso hay que tener mucho cuidado porque podés cometer un error. Si vos te guías por las primeras 2 filas que tienen un efecto en la cortina de álamo y lo ves que está atrasado y capaz que tomás una mala decisión. No, no, por eso es como un muestreo de suelo, tenés que Exactamente. hacerlo aleatoriamente. El sorgo es similar, pero es diferente lo que tenemos que mirar. Esta es una panoja de sorgo. Y miren esto, chicos. ¿Ven dónde tengo el puntero? O miren esta panoja. ¿Ven dónde tengo ¿ven dónde estoy señalando? Sí, sí, se ve, profe. Sí, ¿Vieron que el color del grano acá arriba es más oscuro que el color de acá abajo? Sí, Ocurre lo mismo que en el Sí. maíz. La maduración ocurre desde arriba hacia abajo en la panoja de sorgo. Entonces, si vos mirás el grano de acá arriba, y va a estar pastoso. Si mirás el grano de acá abajo, va a estar lechoso. Y vos decís, uy, qué pedo me agarro acá. Entonces, vos tenés que tomar un criterio. Cuando la parte superior, digamos, cuando el tercio superior y el tercio medio están en lechoso pastoso, cuando esta parte de acá que yo estoy señalando, el tercio superior, vos esta panoja la dividís en 3. 1, 2, 3. Cuando el tercio superior y el tercio medio están en lechoso pastoso, listo, sácate, entrá al silar. ¿Se entiende? No podés esperar esta parte de acá abajo, porque si vos esperás que esto esté en pastoso, esto va a estar en grano duro. ¿Se entiende, chicos? sí, profe.
Me olvidé un detalle. Acá no les estoy mostrando la planta entera, pero Nancy, en general, otra forma también de determinar de que el grano está ahí entre media y un cuarto de línea de leche es que si vos mirás desde abajo hacia arriba la planta de maíz, desde abajo hacia arriba, las primeras 4/5 hojas de abajo ya están secas. Generalmente se corresponden. Se corresponden. Cuando tenés las 4/5 hojas más viejas, de abajo hacia arriba, ya secas, generalmente se corresponde con una línea de leche que está entre media y un cuarto. Me había olvidado de decirles eso. Bien, dejamos ahí. Bueno, Deben tener un matete bárbaro, ¿no? Bueno, profe. Chau, nos vemos. Preguntas, todavía queda una buena parte. Queda una buena parte todavía, que tiene que ver con silaje de alfalfa, pero quería dejarlo ahí para que lo mastiquen un poco. ¿Está clara esta parte? Sí. Seguramente van a surgir algunas preguntas, pero se le haremos después. Bueno, mírenlo. Esto ya lo tienen en el PEDCO, recuerden. Mírenlo y cuanto mucho el lunes lo volvemos a repasar. Bueno, Vamos. Sí, sí. ¿Sí? El lunes vamos a terminar ya con la parte de conservación de forraje. ¿Sí? Profe, ¿no corrigió los recuperatorios? Nada, Grisel. Sí, corregí algunos, pero todavía me faltan dos. No, hasta que no termine esos dos, que lo voy a terminar hoy, no voy a pasar la nota. Me faltan dos. nos vemos. Chao, chicos. Chao, gracias. bueno, Hasta luego. gracias. Chao, Creo-